Sebastián Piñera Echenique. Ministra, no se pudo en ese sentido. Nunca ha estado en nuestra voluntad poner cierre. Está nuestra diputada mapuche. Estoy yo que vengo con mi traje de gala. Escuchemos las voces que nos reclaman unidad. El Estado de Chile, sin duda, les falló. Llegamos nuevamente a esta casa de todos los chilenos. Ahí está entonces el recuento de lo que fue esta jornada de cambio de mando. Me gustaría, antes de que analizáramos, porque queremos hacer balance también del gobierno de Michelle Bachelet, queremos ir revisando los desafíos, pero antes quisiéramos conversar con ustedes cuál es el tono y qué podemos analizar también del primer discurso ya como presidente en La Moneda de Sebastián Piñera. ¿Qué destacarían ustedes en un discurso donde lo primero que él puso sobre la carpeta, igual que en su primera actividad, fue el trabajo y el acuerdo nacional al que llama por los niños? Parto yo. A ver, dos cosas. Uno, una cuestión que yo creo que no es menor y que es una lectura adecuada del escenario que tenemos. No nos olvidemos que hoy día no solamente somos un nuevo presidente, somos un nuevo parlamento también, un parlamento muy distinto al que hemos tenido en los últimos 25 años de la recuperación de la democracia. Un parlamento que tiene, donde no hay ninguna coalición política, al menos en la Cámara de Diputados, que tenga una mayoría sustantiva, ni siquiera para la legislación con las minorías en el fondo, o sea, con los quórum que se necesitan más básicos, digamos. Por lo tanto, evidentemente, este llamado al acuerdo, la unidad nacional, tiene un poco de lectura sobre el contexto político también, que no va a ser fácil probablemente para este gobierno. Eso uno. Y lo segundo, yo creo que destacable y que es un tremendo desafío que se pone desde el día uno, esta idea como de la segunda transición, que lo dice así, sí, ¿no? Esta segunda transición al desarrollo. Vaya, esto es dentro de las lógicas de una propuesta que pueda ser relevante, sustantiva, grande. Esto es, sin duda, una meta que no es menor de conseguir, más aún en un periodo de 4 años. ¿Gonzalo? Sí, yo diría que además el presidente sintoniza bien con el sentimiento de los chilenos, porque mi impresión es que las personas están en el país en un mucho mayor grado de concordia que lo que ha estado la élite política en el último tiempo, en que se ha producido un debate más áspero, un debate más rudo. Entonces, cuando el presidente, poniendo por delante temas como el de la infancia, como el de la seguridad, llama a un acuerdo, a trabajar en acuerdo, llama a grandes acuerdos nacionales, yo creo que ese es un llamado que se interpreta desde luego, no como que haya acuerdo y unidad entre los chilenos, que yo creo que estamos bastante unidos en lo fundamental, sino que un llamado de acuerdo a la oposición, a las distintas oposiciones. Y creo que sintoniza bien con el sentimiento de los chilenos. Antes de que escuchemos a Alberto, quiero que revisemos parte de las palabras, específicamente en un momento en que la gente que había reaccionado muy bien al discurso nombra algo el presidente Piñera y no le gusta tanto a la gente. Veamos. Tendremos la oportunidad de aportar. El gobierno, la sociedad civil, los que nos apoyaron en la última elección, los que escogieron otras opciones, los que nacieron en Chile, los que han venido a construir una nueva vida en nuestro país. Y también, Ahí está, sí. A mí me recordó el tiro, ¿sabes qué? Patricio Alguna en el Estadio Nacional. Ah, cuando civiles pasa y eso, militares. civiles y militares, viene esa pifia y él tiene ese momento de salir claro, con uno de sus mejores discursos, digamos, improvisando en el momento. Pero es bien llamativo porque efectivamente da cuenta de algo que es un problema social, del cual tal vez la élite no lo ha tomado tan en consideración, pero hay una pulsión ahí, hay algo de lo que hay que hacerse cargo. O sea, el fenómeno yo creo que tiene que ver con la falta de lectura de los sustantivos. O sea, Piñera va y dice, aquí hay 5 acuerdos importantes. Yo creo que el tema de infancia es más bien táctico. O sea, él tiene que entrar con un tema social. Como los temas sociales significan mucho gasto público
no tienen que ver con su forma de gestionar. En cambio, el tema de infancia, por más gasto que sea, no se compara con gratuidad, con salud, con pensiones, no tiene ningún punto de comparación. Son cientos de miles de niños, no son millones de personas. Y por tanto, él dice, bueno, por ahí podemos entrar y sensibilizarnos por un lado. Entonces es una cosa muy táctica, muy de Piñera, decir con qué rento más políticamente gastando menos, digamos, muy de esa lógica. Pero yo creo que el gran problema tiene que ver con lo que aparece allí. La gente de derecha está esperando un presidente de derecha más al estilo de lo que hoy día es la derecha en el mundo. Una derecha que está más cercana, sobre todo, con la problemática del malestar por la migración. Pero claro, la derecha chilena tiene mucha conciencia de que ese es un negocio de corto plazo, porque es una derecha libremercadista y gran parte de la migración tiene que ver con el libre mercado. Entonces él tiene conciencia de que efectivamente es un tema que no va a ser fácil de administrar, sin embargo no tiene un plan al respecto, más bien es tratar de evitarlo. Yo creo que él es muy nostálgico de reconfigurar la concertación desde la derecha. O sea, quiere construir una concertación desde la derecha. Esa es la lógica de ponerse los acuerdos, es la lógica que él quiere tratar de plasmar en este instante. Y yo creo que eso, mi impresión es que lo tiene diseñado más bien no para el principio, sino para, después de unos enfrentamientos, llegar a ese camino. Sí, yo quisiera hacer algunos comentarios. Primero, yo me imagino, Alberto, que tú te refieres al presidente Piñera. Como yo soy abogado, tengo una cierta deformación por las formas, y yo creo que las formas hacen bien. Hoy día hemos tenido un día de impecable ceremonia. Cuidaron harto en las formas, ¿no? No. Pero es que las formas tienen mucho que ver con el fondo. Hoy día tuvimos un cambio de mando impecable, una ceremonia impecable, y hoy día el presidente Piñera es el presidente de la República. Entonces yo creo que tratarlo como corresponde nos deja a todos en el mismo lugar. Sigue siendo válido. Nos deja a todos en el mismo lugar. Le cambia el registro civil. Y ennoblece nuestra democracia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que el tema de los niños sea una mera cuestión táctica. A mí me parece una suposición de intenciones tuyas que no tiene un fundamento objetivo. Mañana, o estos días, creo que es mañana, se produce la reconstitución de escena en la investigación judicial de la muerte de Lisset Villa. El tema de la infancia, el tema de lo que ha pasado en el Sename, es un tema que ha estado en el primer nivel en la preocupación de todos los chilenos. Entonces, que el presidente de la República que entra lo asuma como su primera prioridad, me parece lógico, me parece un deber, y suponer que esto es porque el presidente en una calculadora hizo una ecuación respecto de qué le renta más y qué... no me parece una manera razonable de resolver el problema. Pero concordemos una cosa, simplemente, que él fue gobernante antes y que no se preocupó del tema. Concordemos en eso. Concordemos en que los gobiernos se preocupan y tienen las prioridades que en los momentos que les toca gobernar y con la disposición de los medios que tienen, pueden llevar adelante. El presidente Piñera inició su primer gobierno con el terremoto del 27F. Entonces, se preocupó tanto, se preocupó menos de lo que se han preocupado todos los gobiernos. Entonces, empezar a echarnos la culpa de por qué no se preocupó antes cuando las circunstancias eran otras. Lo relevante es que hoy día... Tiene que ver con no compartir esos valores también. Si este es un tema que está instalado en la opinión pública hace un buen rato, si todos los chilenos nos hemos escandalizado por la realidad del Sename, que por supuesto no tiene que ver solamente con la gestión de un gobierno, sabíamos que había 10 años de desastre, entonces por supuesto que aquí hay una prioridad que se tiene que poner por delante, en un escenario además yo creo que no es independiente ni es excluyente respecto al cálculo más táctico, digamos, a la estrategia que en el fondo el gobierno quiere seguir, que tiene que ver con, además, lo que necesita, yo creo, rápidamente el nuevo presidente es llegar a acuerdos rápidos con el Congreso, allanar la posibilidad de generar diálogo, porque si no se va a hacer muy cuesta arriba la posibilidad de conversar. Y esto es un tema donde hasta Boric dijo hoy día en la tarde que estaba de acuerdo. Que él plantea son puntos que en general se pueden acordar. Entonces, efectivamente, es una... Y le sirve mostrar rápidamente resultados, porque si no esto se va a generar una discusión muy compleja. Caos, efectivamente. Ok, y el tema que mencionaba entonces Alberto, porque migración puede ser un ejemplo de lo que mencionaba Alberto. Quiero saber cómo lo ves tú, Gonzalo. El tema, cuando se espera, dice Alberto, según él,
un gobierno de derecha en un sentido o en otro. ¿Qué tipo de gobierno está esperando la gente? ¿Cómo van a poder lograr bien o mal tratar estos temas? Porque el tema de inmigración es obvio, todos coinciden que hay que tratarlo. El único consenso que hay que tratarlo. Pero es un tema que acoger a los migrantes no es popular para todos. Por supuesto. Es un tema súper complejo. Es un tema complejo y es un tema que la experiencia muestra que los sentimientos de xenofobia, los sentimientos anti-inmigración en las sociedades se reparten de manera bastante extendida. Y son bien rentables electoralmente agitados. Y son bien rentables electoralmente. Ahora, como decía Daniel, el presidente Piñera pone el punto en su discurso y yo creo que esa es una señal de liderazgo en el buen sentido de avanzar hacia una gestión responsable de la migración, que es algo que nosotros, pienso, tenemos que hacer, porque a Chile los migrantes están llegando, y no nos podemos olvidar de esto, porque Chile hoy día es el país con mayor nivel de desarrollo en América Latina. Entonces, es lógico que se produzca migración hacia acá de personas que buscan mejores oportunidades en Chile. Y desde ese punto de vista es una responsabilidad para los chilenos también, es una responsabilidad para el Estado de Chile acoger a esas personas y hacerse cargo de ellos. Y eso solo se puede hacer con un mayor nivel de gestión, de información, de conocimiento de quienes entran. Y nosotros tenemos hoy día una ley que es de comienzos de los 75. Y tenemos una institucionalidad que no es capaz de enfrentar el nivel de migración que estamos teniendo. Yo creo que esa es la manera en que lo va a enfrentar el gobierno del presidente Piñera. Y de nuevo, rápidamente, esto es parte de las prioridades que probablemente va a tener que enfrentar en un primer periodo, porque rápidamente este tema se ha tomado en la opinión pública, hemos sabido además de casos escandalosos de discriminación a inmigrantes, hemos sabido además de discursos que son no muy afortunados en ese sentido. Entonces yo creo que rápidamente, si quiere hacer de nuevo una gestión que empiece a ser algo valorada por los chilenos, creo que tiene poco tiempo y este es un tema que es clave. Bueno, hablando de temas urgentes, hay al menos dos temas que dejó ahí la administración de la presidenta Bachelet para que el presidente Piñera tenga que tomarlos. Uno es Carabineros, que ya lo vamos a hablar de inmediato, y el otro es la designación como notario del ex fiscal del caso Cabal. Esto dijo, apenas asumido, el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre ese decreto que fue enviado, pero todavía está en la Contraloría. Yo pienso que, dado lo ocurrido, hay que cambiar el nombramiento. Y eso sin que vaya en desmedro de ninguna persona. Creo que el procedimiento seguido ante la opinión pública ha hecho que este nombramiento se convierta en algo sospechoso o ilegítimo. Y yo no creo que eso le hace bien a la fe pública en Chile, y por eso vamos a paralizar este nombramiento y cambiarlo. ¿Cómo entienden que una de las última polémica haya sido autogenerada del gobierno de la presidenta Bachelet con este nombramiento? La verdad, siendo más representante de ese sector en este panel, lo lamento. Yo creo que los últimos días del gobierno de la presidenta Bachelet, dado la enorme, además, yo creo, transformación que ella produjo en su gobierno, con los bemoles que tuvo y todo, debió ser ese básicamente el debate, y terminamos concentrados en la discusión del nombramiento de un notario de San Fernando. O sea, de verdad creo que la dimensión que tomó esto no tenía ningún sentido, y creo que fue una mala decisión de última hora haberse infringido ese fue golpe, solo digamos. una mala decisión de última hora, porque, a ver, cuando se sabe más que no se ha tomado todavía razón del nombramiento, el gobierno no pudo sacarlo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué está dispuesto a asumir el gobierno el costo de que esto empañe al final? ¿Por qué? Porque podría haberlo sacado. Es que el gran Uno puede escándalo, preguntarse qué sabe también, qué pasa. Sí, pero el gran escándalo se produjo más bien cuando se supo que había habido otro nombre en disputa, y que finalmente hubo un cambio, más que lo otro. Uno supone, hay un agravante. Un agravante de la situación. Sí, ya con el puro nombramiento sin duda era escandaloso, pero claro, todo esto creo que fue innecesario. Yo no me imagino que haya algo detrás más que una muy mala decisión de última hora, porque finalmente se terminó, los últimos días del gobierno del presidente Bachelet terminamos discutiendo una cuestión que no tenía nada que ver con la obra y con el legado, por lo tanto fue, yo creo que un desacierto. Yo creo que el diseño final del gobierno de Bachelet más o menos mantiene el tenor de lo acontecido anteriormente. Más allá de que los titulares funcionen y que uno pueda decir educación gratuita, puede hablar de la reforma tributaria, puede hablar de reformas que son y suenan importantes y son importantes en tamaño, en magnitud. La verdad es que es un gobierno errático, y eso es bastante evidente en todo el trayecto, desde el día 1, para ser bien claro. Y al final del gobierno
el último mes es completamente errático. Yo no conozco en ningún proceso constitucional en el mundo una propuesta de constitución donde no se conozca al autor de la constitución. O sea, en la dictadura se sabía cuál era la comisión constitucional cuando se estaba escribiendo. Aquí se termina de escribir y no sabemos quién redactó eso. Es un gobierno que tenemos un listado en el último... El caso Puentapeuco, hoy día, a esta hora, no sabemos si hay decreto, o no hay decreto. No hay, sabemos que no hay. O sea, sabemos... No, lo que sabemos con certeza es que el decreto nunca llegó a Contraloría. No sabemos si en algún minuto... O sea, por tanto no existe. No, está bien, no existe legalmente, pero no sabemos, porque nunca se nos respondió, si en algún minuto se le ocurrió a la presidenta o no firmar ese decreto. Y lo peor, si me permiten, es que lo que se ha generado toda esta semana es un escepticismo razonable de que todo esto no fue más que una operación comunicacional para que el tema del nombramiento del notario no tomara los medios de comunicación con mayor fuerza. Porque al final nos encontramos con que aquí hubo una discusión que parte de un rumor a comienzos de la semana, que ese día en la noche se producía el traslado, de que ya estaba el decreto. Y todo esto en paralelo con que ocurre lo de este señor, el nombramiento de este señor como notario. Al tomarlo lo que eligieron, sí hubiera sido el objetivo. Como operación es terrible porque es otro fracaso más finalmente, o sea, es otro incumplimiento más, pone sobre la mesa otro incumplimiento más del programa. Yo de verdad creo que es un gobierno que termina demostrando que no fue capaz, o sea, muy evidentemente, inaugura una nueva coalición que termina desmembrada, o sea, no funciona el nivel político más básico, que es haber ido y cerrado la concertación, una coalición exitosa. Pero creo que es injusto atribuirle al gobierno de la presidenta Bachelet todas esas La nueva mayoría nace con el nombre de Michelle Bachelet marcado por completo. Pero yo creo que, por supuesto, parte importante de lo que le pasó a esta coalición, y la coalición, o lo que quede de ella, tendrá mucho tiempo para poder discutirlo, tiene que ver mucho en parte con procesos que no se dieron antes, discusiones que no se dieron antes. La concertación pasa a ser nueva mayoría sin tener una discusión clara respecto al legado, respecto a qué es lo que era posible defender y aquellas cosas que había que cambiar. De hecho, coexistieron en un momento. Nace casi como en contra de aquello, claro, y entonces creo que es injusto solamente atribuirle la responsabilidad a la presidenta Bachelet, ahora, o al gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora sí creo. Está allí, o sea, ella tenía que liderar ese proceso. Creo que más allá de los desaciertos, o sea, tú mismo, el sector que representa, son actores políticos hoy en día en la escena pública gracias a que la presidenta Bachelet impulsó de manera bien valiente una reforma electoral que hizo posible que el Frente Amplio estuviera hoy en día en el Congreso. Entonces también me parece injusto no reconocer, años. Por supuesto, y antes nunca tuvo la valentía nadie de plantearlo de manera adecuada. Y cuando hubo intentos, estos se acallaron. Entonces me parece también que hay que ser justo respecto al análisis y respecto al balance que uno puede hacer de un gobierno que... La valentía apareció en los gobiernos de la centroizquierda, justo en el preciso instante posterior a que en Chile se produjo el año 2011 la mayor movilización en términos absolutos, o sea, en número, que ocurrió en el año 2011 en todo el mundo, que fue el año con más movilización en muchas décadas, al punto que el personaje del año en la revista Time fue el encapuchado. En ese mismo año, Chile, en términos absolutos, fue el lugar donde más gente se movilizó. Después de eso, vino un arrebato de osadía, efectivamente no demasiado convincente. La presidenta, no nos olvidemos, llega, puedo decir lo mismo que dije respecto a Sebastián Piñera. Ella aterriza en Chile y dice, Michelle Bachelet aterriza y dice, bueno, yo no creo en la gratuidad. Y a los 3 días dice, bueno, creo en la gratuidad. Tácticamente también. Me parece que es evidente que desde allí las convicciones no fue la clave. El binominal se presentó ¿cuántas veces? 24 veces, 25 veces. ¿Todos los gobiernos presentaron algún tipo de proyecto? Bueno, es que eso es lo más terrible. Cuando tú presentas tantas veces y sabes que vas a perder, es que no estás presentando mucho. O sea, habla al revés. Cuando tú presentas 3 veces y fracasas en 25 años... Hablemos de correlación de fuerza más bien. No estaba bueno, pero si tú se presenta sabiendo que no hay correlación de fuerza, es porque quieres hacer el saludo a la bandera. Los llevo un tema de futuro, un tema que está puesto sobre la mesa del presidente Piñera ahora, Carabineros. El general Villalobos sobrevivió todo el periodo de la presidenta Bachelet finalmente. Mañana entendemos que la Fiscalía pide la formalización del general Blue. ¿Qué tiene que hacer el presidente Piñera? ¿Tiene margen todavía para intentar mantener o para intentar postergar a la espera de los acontecimientos una reestructuración del alto mando? ¿O cuando le dice hoy al general Villalobos tenemos que conversar significa... El saludo en la moneda. Lo que significa tenemos que conversar
A ver, anda a mi oficina, es como te dicen eso. Claro. Sí, Convengamos, perdón, que en esta materia la presidenta y el gobierno también el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo una actitud bastante errática. Tuvo un ministro del Interior que estuvo completamente ausente del rol que uno esperaría de un ministro del Interior en una crisis de este tipo. Lo que se comentó en los medios cuando al general Villalobos se le hace volver de sus vacaciones para que no pase nada finalmente. O sea, yo creo que en Chile se ha generado todas estas... Estando de vacaciones más el ministro del Interior. Claro, todas estas situaciones fueron generando en el país una expectativa que hace que el presidente Piñera, creo yo, tenga poco margen más allá de hacer cambios profundos y rápidos en Carabineros. Un elemento que yo creo que no es menor a considerar y que creo que también agrava la situación en esto. El reportaje CIPER Chile el otro día sobre el espionaje a periodistas. O sea, yo creo que eso es de los hechos graves que hemos conocido con ya antecedentes en democracia. Y el general Villalobos diciendo hoy día que se enteró por la prensa, más ocupa esa frase eso creo como que la frase de Bachelet del caso Cabal. Una democracia donde existe Estado de Derecho, donde existe libertad de prensa, esto es una cosa que no puede ocurrir y que hay que condenarla claramente. Pero a mí me llama la atención además que el general director de Carabineros día que se enteró por la prensa de que habían problemas de supuestamente implantación de pruebas, que se enteró por la prensa, quien era además director de inteligencia en la época del fraude de Carabineros, entonces como... Sí, yo creo que es insostenible, la verdad. O sea, el asunto es de una gravedad extrema que lo único que hace que tengamos que reiterar la gravedad es que no haya pasado nada de la envergadura, ninguna decisión de la envergadura del problema. No solamente la obvia solicitud a retiro del general director de Carabineros, que es una cosa que era natural y obvio, y que iba a ocurrir, además que yo no entiendo en qué momento a este gobierno, al gobierno saliente, se le pierde la brújula y se mete en dos líos que le entregan una oportunidad política a Sebastián Piñera sencilla. O sea, va a llegar en su gobierno y va a hacer dos cosas, comillas, heroicas, firmando un papel, ¿no? Sacar al general director de Carabineros, que es obvio que hay que sacarlo, y efectivamente remover todo el proceso del nombramiento del notario, ¿no? Y con esas dos cosas gana un tiempo excelente. Sobre lo de Carabineros, lo que no se sabe, pues yo creo que más o menos está en duda cuál va a ser la decisión, lo que no se sabe es la profundidad de esa decisión, porque evidentemente, dado que el daño ha sido relevante en más de un año, en que básicamente no ha pasado mucho, o sea, no sabemos si el nivel de profundidad incluye también lo institucional, otras antigüedades, los escalafones al interior de Carabineros, bueno, Blue, etcétera, digamos. Sí, Blue es formalizado y además con todo lo que ha pasado con Blue, que tiene una conferencia de prensa más en la que cuestiona y le da recados a la Fiscalía, al Ministerio Público. Claro, pero hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las denuncias internas, los procedimientos de denuncia interna, la fiscalización externa que deberían tener casos de irregularidades como las conocidas, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos o con las remuneraciones que tienen los funcionarios que a veces reciben remuneraciones en otras funciones también dentro de las cajas, por ejemplo, u otros en Carabineros, etcétera. Yo creo que hay aquí una cuestión que tiene que ver con una reforma mayor o menor que probablemente va a tener que enfrentar este gobierno y que sería interesante saber, probablemente también muy pronto, cuál va a ser el nivel de profundidad. Sí, yo quisiera hacer solo un comentario a lo que dijo Alberto, y es que muchas veces en política los aciertos políticos consisten en hacer cosas obvias, pero que otros no se han atrevido a hacer. De manera que el que algunas decisiones hoy día para el presidente Piñera parezcan obvias, no le resta valor político. Precisamente porque... La pregunta es por qué el gobierno anterior no lo hizo. Regala dos jugadas que son sencillas y que van a convertir peor en reina. O sea, no tiene ningún sentido. Cuesta entender, por eso cuesta entender mucho, porque uno puede decir, bueno, falta de osadía de Michelle Bachelet en ciertas cosas, en cosas más estructurales, pero de esto estamos hablando de algo administrativo, no es un asunto que requiera movilizar tropas políticas, saber que tiene fortalezas en la espalda, no requiere nada, requiere simplemente hacerlo. Y le regala entonces al presidente entrante una oportunidad de oro. Y en un tema que es menos cómodo para la derecha, la ley de identidad de género. ¿Cómo ven que debería actuar el gobierno allí, considerando que es un tema en el que hay divisiones internas, que evidentemente lo ocurrido con el premio Oscar a una mujer fantástica lo puso en primer nivel de la discusión? ¿Es un tema sobre el cual debería jugárselo este gobierno o no? Yo creo que este gobierno en
en ese proyecto de ley va a tener una actitud más abierta a lo que se espera. Y tengo la impresión que en la derecha hoy día coexisten diversas visiones y que hacia el futuro la derecha tiene que enfrentar estos temas, hoy día y hacia adelante, tiene que enfrentarlos con una capacidad de arbitrar y capacidad de conciliar las diferencias internas, porque es evidente que la sociedad ha evolucionado en muchos sentidos de una manera en que, así como a veces la izquierda choca contra los aspectos del pensamiento liberal que están muy acentrados en lo económico, en la vida de la sociedad, así también la derecha está chocando con aspectos que tienen que ver con el proyecto de vida de cada uno individual, en aquello que llamamos la agenda valórica. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante para la derecha y para el presidente Piñera. O normas civilizatorias más bien que permiten avanzar hacia cuestiones que son derechos básicos de las personas. Yo creo que esto es un gran tema para la derecha, porque, o sea, lo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, sin lugar a dudas, fue avanzar, pero tiene que ver no solamente con ella, seguro también con la evolución de la sociedad chilena hacia otro tipo de normas, ¿no? Aprobamos como no se había pensado el aborto en 3 causales, se mandó un proyecto de ley al menos de matrimonio igualitario. Hace 15 años atrás nomás en Chile discutíamos la posibilidad de una ley de divorcio. O sea, de verdad creo que la sociedad chilena iba avanzando mucho más rápido que el mundo político. Y yo creo que hay una tensión instalada en la derecha que no va a ser fácil de resolver, entre otras cosas porque ya no se puede regresar. O sea, lo que hay aprobado, pese a que a sectores importantes de la derecha no les guste, por ejemplo, el aborto en 3 causales, esto ya está instalado. Está instalado en la sociedad chilena y pasa con otras materias también. Entonces, yo creo que son discusiones también que de alguna manera ponen en debate o en la palestra la discusión por la hegemonía finalmente de ese proyecto. Pero si me permite, Gloria, hay una cosa que también para poner en contexto. Respecto al menos del presidente Piñera y de su programa y lo que él ha manifestado, lo que tiene que ver con el tema de la identidad de género de los adultos, de los mayores de 18 años, yo te diría que hay una posición bastante mayoritaria en la derecha y clara en el presidente Piñera. Sí, el tema donde aún se mantienen diferencias es en lo que tiene que ver con los menores. Y tengo entendido fundamentalmente en los menores de 14 años incluso. Sí, de 14 años. Él habló de disforia el otro día. Él habló de disforia efectivamente en un programa de televisión. Entonces, pero cuando estamos hablando de los menores de 14 años, yo creo que ahí la discusión es una discusión que no solo tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con otras cuestiones que son... Hoy día un menor de 14 años, en términos jurídicos estrictos, no tiene capacidad para comprar una Coca-Cola en un kiosco, digamos. O sea, ese contrato de compraventa es nulo, ¿te fijas? Entonces, si un niño no puede comprar una Coca-Cola, pero sí puede, contra la voluntad de sus padres, cambiar su identidad de género, bueno, me parece que esa es una discusión, que vale la pena y que tiene otras aristas, no es una cuestión de bárbaros, digamos. Yo tengo la impresión de que la derecha en general en estos temas parece enredarse, pero en realidad no se enreda. Yo creo que ellos tienen muy claro que tienen que poner un poco de obstáculos, ver si, en términos de los valores, son más bien darwinistas. Dicen, bueno, si sobrevive a un poco de presión, lo dejaremos pasar. Esto ya pasó, efectivamente. No, me parece bastante negativo que sea a partir de una película, digamos. O sea, que se reconozca que es por eso. O sea, de hecho, se reconoce hidalgamente por todos los sectores políticos que un Oscar vale por la posibilidad de cambiar la discusión normativa del país. Bueno, y la posición de algunos parlamentarios. Me parece triste, pero más allá de eso yo creo que efectivamente esto ya pasó, esa barrera, y probablemente muchos otros temas Sebastián Piñera está disponible para eso. La historia de él lo revela, además. Él en ese sentido, en algún momento, muchas veces ha cambiado en estos temas de posición. Lo que distingue a la derecha chilena en ese sentido es una gran claridad y particularmente el piñerismo, si es que acaso llega a existir algo así, es un símbolo muy claro de eso, donde el aspecto fundamental es la relación del poder con el mundo económico, con el mundo de la gran empresa, y donde un movimiento de 1,5 puntos de la tasa de ganancia de las grandes empresas es mucho más importante que divorcio o no divorcio, que aborto o no aborto, que efectivamente reconocer la identidad de género o no reconocerla. Eso yo creo que está... Eso es desconocer la hegemonía que ha tenido la UDI al interior de la derecha durante mucho tiempo. La UDI misma ha entendido que esa es su administración.
Hay cosas que no se pueden tocar y hay cosas en las cuales se va a perder, pero se da la batalla y finalmente es parte de la disputa. Pero efectivamente, cuando se toca el dinero, aparecen operaciones políticas mucho más sofisticadas, mucho más relevantes, mucho más significativas, que efectivamente eliminan la posibilidad de que eso acontezca. No, solo decir que lo que dice Alberto y la manera en que tú lo expresas, Alberto, a mí me parece una caricatura y con un grado de simplificación que cae en lo burdo. Claro, puede que tú sepas mejor que yo lo que las personas de derecha como yo queremos hacer, pero yo te puedo decir al menos la experiencia que yo tengo en el servicio público, en la política y con las personas que yo me relaciono. Lo que a nosotros no nos interesa es que las empresas ganen 1,5 puntos más o 1,5 puntos menos. Lo que a nosotros nos interesa es que las personas puedan prosperar. Cuando el presidente Piñera habla de un país desarrollado, está hablando de un país en el que se termina la pobreza. Estamos hablando de un país en que hay efectiva igualdad, un mayor grado de igualdad de oportunidades, en que hay instituciones que permiten que los ciudadanos puedan tratarse y ser tratados en un grado mucho mayor de respeto y de igualdad. Cuando tú dices 1,5 puntos más, 1,5 puntos menos, claro, de crecimiento del país, no de ganancia a las empresas, porque cuando los países crecen poco, los que se perjudican son la gente. A nosotros, o a mí por lo menos, lo que me importa del crecimiento económico es que eso permita prosperidad a las personas, permita terminar con la pobreza. A mí no me importa si los 10 millonarios que están en la lista Forbes ganan 1 punto más o 1 punto menos. Entonces, la manera en que tú lo planteas es una caricatura. Bueno, lo que sí nos debe importar es que los millonarios que están en la revista Forbes, efectivamente, cuando suben 1 punto, suben 2 puntos, el resto de la población, y eso es un dato, no sube 1 punto ni 2 puntos, sube menos, y eso es lo que ha ocurrido. Y durante el gobierno de Sebastián Piñera, de hecho, si ustedes miran la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, bajó entre 25 y 30% la opinión de personas que pensaban que existía la oportunidad en Chile en ese instante de que una pequeña empresa lograse llegar a ser una gran empresa, de que una persona pobre lograra salir de la pobreza. Todo eso bajó radicalmente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, efectivamente, ese fue una deuda con la que quedó la derecha respecto a su propio discurso. Ese punto de vista que tú acabas de exponer es el punto de vista que en buena medida se midió en la elección presidencial pasada. Porque después de un gobierno del presidente Piñera que Chile creció más de un 5%, y en que las remuneraciones crecieron aceleradamente, y en que las familias chilenas vivieron un periodo de gran bonanza, vino el gobierno de la presidenta Bachelet en que cayó el crecimiento de Chile a un 1,8% en promedio. En el contexto regional también, digamos que era de crecimiento distinto. Está bien, Gloria, no quiero entrar en ese punto. Lo que quiero comparar es si cuando los países progresan los hipermillonarios, como dice Alberto, o progresa la gente. La verdad es que la experiencia, al menos de lo que los chilenos dijeron en las urnas, es que cuando el país progresa la gente. Ahora el punto es cómo se rompe esa desigualdad que es relevante en el país. Digamos que yo creo que la gran prueba de fuego para el actual presidente, digamos, va a ser justamente poder romper esa brecha, porque sabemos que la concentración del ingreso en Chile bien escandalosa. Bueno, esa transición al desarrollo tiene mucho que ver con todos estos factores. Alberto Mayor, Gloria Fuente, Gonzalo Cortaro, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este programa especial analizando lo que se viene también en este nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con un panel de parlamentarios para analizar lo que viene para el nuevo e inédito Congreso que también se instaló